It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. Muy buenas, bienvenidos a todos y a todas una vez más a Los Silencios de Phantom, episodio en el que contamos en esta ocasión con The Phantom y con Daniel Gorostiza, a los cuales les damos las gracias por estar aquí una vez más y también les damos la bienvenida. Hoy vamos a hablar, como ya fue prometido durante el transcurso de varios episodios anteriores, de un movimiento transversal, podría decirse, que engloba en buena parte el cine, sobre todo en la década de los años 20 en Alemania fundamentalmente, que es el expresionismo, que aunque es cierto que surge, entre comillas, nace a finales del siglo XIX, 1895, una cosa así, pues el auge que va a tener, a pesar de que, bueno, la pintura va a ser muy importante, la fotografía y otras muchas cosas, cuando va a tener el auge fundamental va a ser en el periodo de entreguerras, como diría yo, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en los años, como dije, 20 más o menos. Y dentro de los autores más destacados en lo que vendría a ser el cine, pues tendríamos a Fritz Lang y al gran Murnau también, aunque tendríamos muchísimos otros, ¿no? Pero estos serían los dos más destacados y más famosos, que creo que ambos tuvieron que exiliarse por cosas que comentaremos dentro de un poco. Y básicamente el expresionismo, ya os dejo empezar a hablar de alguna película vosotros, a no ser que también queráis introducir algún elemento. Lo que viene a ser es una recreación de la realidad de forma grotesca y una representación pesadillesca del entorno, ¿no? Porque querían en parte representar las inquietudes, las pesadillas, los miedos y todas las incertidumbres que estaban en la mente de la gente en el momento en el que se producían todas estas obras. Y surge como respuesta fundamental al impresionismo, que era todo lo contrario. El impresionismo era un movimiento de mediados del siglo XIX que surge en Francia, que lo que pretendían básicamente era captar el momento en cuanto se emitía una luz o había cierta luminosidad o lo que sea, es captar la impresión, captar ese momento, ese fotograma, esa frecuencia. Entonces, pues eran dos polos que chocaban completamente, porque captaban el momento, pero no había ningún tipo de sentimentalismo, ¿no? en lo que sería la obra. Y creo que es básicamente esto el movimiento, luego tiene muchas otras cosas, pero ya si queréis os dejo a vosotros introducir alguna y luego ya nos vamos metiendo en alguna de las películas. Bueno, yo dos cosas solo. Tú has hablado del periodo de entreguerras, sí, lo que fue llamado la República de Weimar. Y el tema, tal como yo lo veo, la diferencia entre yo no soy experto de arte, pero la diferencia entre el impresionismo y el expresionismo es que el impresionismo intenta ser objetivo. Entonces, por eso, por ejemplo, en el arte ves tantas en la pintura que si gente paseando en el parque, que si las bailarinas francesas en los cabarets, o sea, intenta mostrar la realidad tal como está. Y también poniendo otro ejemplo en pintura, el expresionismo no es objetivo, es subjetivo. Entonces intenta reflejar lo que uno sueña, ansía, sus miedos. Un ejemplo también sería el grito de Munchen. El tío no es que esté en un sitio infernal, lo que pasa es que está aterrado y al estar aterrado pues todo le parece pesadillesco. Pues eso se refleja un poco también en el cine. Por ejemplo, en una de las pelis que vamos a hablar, que es la del vampiro M, el vampiro de Düsseldorf, pues se refleja toda la situación desde el punto de vista de la ciudad, de la gente, y así con las otras películas. En la del Nosferatu, quizá desde el punto de vista de él y de las chicas. Y en la otra que vamos a hablar, que era la del doctor Caligari,
todo es la historia que nos cuenta la persona esta, que no vamos a desvelar todavía, que nos cuenta la historia de Caligari y es su visión, que luego veremos a ver si es real o no, pues eso es otra cosa, pero es subjetividad frente al impresionismo que había sido objetivo. Lo que pasa en este momento, como tú has dicho, lo que reflejo, pero lo reflejo tal cual. Si es una señora hermosísima, es hermosísima, pero si es una vieja que está ahí achacosa, tal cual, pero el expresionismo no, es como yo veo a esa persona, como yo veo esa situación, y le pega mucho a la situación de la Alemania de esa época, que era una Alemania que soñaba con el progreso, que soñaba con... pero que tenía esos fantasmas que luego se la acabaron comiendo, que venían ahí por detrás, pues diciendo de progreso nada, aquí veréis lo que viene. Sí, y tiene, bueno, yo según veía los decorados y algunas pinturas y demás, yo veo mucho parecido con el romanticismo, sobre todo con los primeros románticos de finales del siglo XVIII, con, bueno, Goethe, Novalis y esta pandilla de románticos, de los primeros que había. Sobre todo por el culto al sentimiento personal, individual, a lo que le parece a uno, y también la obsesión por mostrar ambientes ruinosos, medio en ruinas, medio degradados, que luego esto va a influenciar enormemente en las películas de terror de la Universal, porque esos ambientes góticos, esos ambientes en ruinas, esos ambientes lúgubres y demás, pasaron por el filtro del expresionismo. No habría películas de terror en la Universal sin el expresionismo. Y luego también, claro, nos encontramos en ese periodo de entreguerras, sobre todo en los años 20, porque en los 30 ya poca cosa se hace, porque es cuando, bueno, va a llegar quien no debería haber llegado nunca al poder en Alemania, y entonces pues el cine que se hace es el cine que le gusta al Führer, no el cine que le gusta a los directores. Entonces algunos tienen que irse antes de que empiece a coger renombre y que empiece a coger confianza, porque probablemente muchos sean de origen judío también, pero bueno, y tendrían otras ideas diferentes. Y eso es una época en la que hay una crisis enorme, hay un cuestionamiento de los valores enorme, porque realmente todos se dirigen a la guerra la solución, la guerra tal y cual, y al final Alemania queda destrozada completamente. Y entonces lo que hacen estos directores es representar toda esa miseria a través de pues una visualización de esa miseria completamente mórbida y pesadillesca, ¿no? Con esas formas tan irregulares, a veces tan desagradables, con todo eso tan poco simétrico, tan puntiagudas que son estas formas, que generan ansiedad a veces, porque empiezan muy anchas a veces y luego empiezan a estrecharse un montón, o sea, como que muestran un camino difícil de seguir, que diría yo. Y ya llegados aquí, ya con todo esto introducido, yo estuve mirando así las características fundamentales de los planos y demás, que son 4. Pone que tienen los ángulos muy, muy altos, muy, muy amplios. Tiene muchos ángulos rectos y también ángulos así, pues, bueno, sí, así formando triángulos, historias raras. Utiliza el claroscuro muchísimo, como se hacía en el cine noir. El cine noir también bebe de este tipo de cine mucho. Utiliza la profundidad de las sombras se utiliza un montón. Luego Panto nos comentará algo de las sombras también, que le llamó la atención en algunas de estas películas. La cámara se usa también como desde abajo arriba, ¿no? Es como una inclinación extrema, como que no se enfoca prácticamente nunca de frente, siempre se enfoca así como desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo, pero siempre buscando un ángulo que se deforma, no un ángulo que muestre las cosas de forma horizontal, tal y como son. Y luego, bueno, los escenarios, porque son a veces, más que a veces, son imposibles. No sé si os acordáis del gabinete del doctor Caligari, el fondo que se ve, las montañas son así como medio redondeadas, como si fuesen pues conos de helado, ¿no? Y en la de Fausto también se ven unos ambientes y unos ¿No te fondos que son recuerdan rarísimos. los escenarios del doctor Caligari
algún director que a los tres nos gusta mucho, que hace poco comentamos una película suya? Sí. Sí, claro. Empieza por T. Sí, y acaba por Barton. Barton. Sí, señor. Sí, eso lo comentábamos al verla, cuando vimos la de Caligari, es que bebe completamente. Y creo que la de Metrópolis, de la que podías, bueno, si quieres puedes comentar así un poco antes de entrar a analizar las otras, creo que influye mucho en Batman del 89, la forma de presentar muchas cosas. Y eso, antes de entrar en las tres películas fundamentales, que son, como dijo Daniel, M, Nosferatu y el gabinete del Dr. Caligari, pues vamos a comentar así 3 o 4, las que se nos ocurran, así muy por encima, para darlas un poco a conocer. Y luego ya entramos en las, como dije, ya entramos en los pesos pesados, ¿no? Que serían las tres más representativas. Y una de ellas sería la de Metrópolis, que Daniel vio. Bueno, yo la vi ya hace un montón de tiempo y no me acuerdo la verdad muy bien. Que nos puede él comentar un poco de qué va esta película, que es, si no recuerdo mal, de Fritz Lang. Sí. Pues Metrópolis es una de las pocas de Fritz Lang que se mete en arenas políticas, porque él normalmente intentaba huir, ¿no? Lo mismo te hacía, hay una cosa, bueno, es que se mete directamente, porque el vampiro también tiene su tema. Pero él era más de hacer películas de nivelungos y cosas así, más metafóricas. Esta es una distopía pura y dura, que inspira no solo a la de Batman, sino a muchas otras distopías que se harán a lo largo de la historia del cine. Y también es una película que yo creo que en cierta forma refleja las inquietudes de los alemanes de la República de Weimar, sobre todo de la gente de abajo, de los trabajadores, porque te habla de un sistema más o menos totalitario que oprime a sus trabajadores y además, como no está contento con sus trabajos, quiere sustituirlos por una robot femenina que cree que va a hacer mejor el trabajo que ellos, y entonces hay ahí una especie de revuelta contra este poder, y yo creo que en ese sentido reflejaba las inquietudes del momento, porque si bien es cierto que para algunos la República de Weimar iba demasiado rápido, para gran parte del pueblo iba quizá demasiado lento, o sea, no avanzaba suficiente, y por eso un poco yo creo que lo refleja ahí en esta película con la revuelta de los trabajadores y tal. Y entonces es básicamente eso, es un clásico del cine de ciencia ficción distópico y es valiente a la hora de reflejar la lucha de clases en una época en la que ese tema estaba muy candente y bueno, te podías buscar muchos enemigos. No en vano Fritz Lang, como otros muchos, pues acabó emigrando, claro. No creo que a Hitler le gustara Metrópolis, porque básicamente en Metrópolis, pues ya digo, el que gobernaba allí era un líder autoritario, y Hitler precisamente de lucha de clases y de democracia como que no. Entonces es eso. Podríamos estar aquí 3 horas hablando de la película porque tiene mucho que hablar, pero básicamente es el ejemplo de la distopía, y quizá, hay que decirlo, de las primeras distopías del cine, y además es súper épica, no solo por lo mucho que dura, sino porque está con los medios de la época, está realizado que es todo impresionante. O sea, para una película muda con los medios de esa época es que es espectacular. O sea, hoy en día no se tiene tanto ingenio como se tuvo, por ejemplo, para esa película. Sí, a la estética que tiene aparte. Bueno, es controvertido introducirla dentro del expresionismo, pero sí, tendría yo creo que bastantes cosas podría introducir. Bueno, se introduce históricamente, pero creo que ya empieza a tener otra estética ya diferente. Creo que ya empieza
ahondar en los temas de otra manera. Y bueno, yo imágenes que estaba viendo ahora mientras hablabas, para refrescarlas, es que son futuristas totales. O sea, me parece que es una película que sirve un poco para plasmar todos los elementos que había propios de la ciencia ficción, que eran más propios de novelas que de películas, representarlos a través de imágenes y a partir de ahí crear una escuela de luego una cantidad de películas de ciencia ficción ingente. O sea, se ven esos rascacielos y todo ese futuro robotizado, todo ese entorno metálico, todo industrial. Y al final cualquier película que veamos de ciencia ficción después de Metrópolis es deudora o sea, le debe muchísimo a Metrópolis. Por ejemplo, Blade Runner ya sería una. Luego se me viene a la cabeza una que era Gattaca, creo que también, otra. Luego, bueno, tenemos Batman, que obviamente pues los parecidos de los decorados son increíbles. O sea, incluso la de Alphaville también tiene muchísimo de Metrópolis. Cualquier película de ciencia ficción que se nos ocurra, futurista, en una distopía, tiene que ver con Metrópolis. Totalmente. Y ahora podría comentar yo algo ya que comentamos esta por encima, podría comentar yo algo de El hombre que ríe, que es una película en la que luego se va a inspirar para crear o darle más otras características al Joker, y no es para menos, porque el personaje principal es una especie de payaso, porque es un chico al que de pequeño, cuando nace, pues le desfiguran la cara, ¿no? Y la desfiguran de tal manera que parece que se está riendo todo el rato. Y es un monstruo. Ese típico inadaptado de Tim Burton, pues lo tenemos aquí. Pero en este caso la película, aunque sea de un director alemán, pues ya se hace en Alemania en Estados Unidos, y ya se desarrolla toda ahí. Es una producción americana que luego creo que sí que probablemente se grabe en Inglaterra, o por lo menos los hechos suceden en Inglaterra, porque está inspirada en una novela de Víctor Hugo. Pero aquí vemos unos pasajes completamente lúgubres, oscuros, llenos de destrucción, llenos de tumbas, de cadáveres. Vemos la inmundicia de una población, o de una sociedad más bien, en el siglo creo que es XVI. Vemos la bajeza de la realeza y de la nobleza, lo que son capaces de hacer para conseguir sus objetivos, y vemos cómo a un niño que no le hace nada a nadie, lo único que ha hecho fue nacer y ser hijo de una persona que no le gustaba al rey y al bufón ese asqueroso que tenía, pues le arruinan la vida desde pequeño, y tiene que buscarse la vida, y de casualidad pues encuentra ahí al señor Ursus, que se llama el filósofo a sí mismo, que vive en una cabaña andante, vive en una carroza y va por ahí por los pueblos haciendo espectáculos. Y gracias a que este es un ser así deforme, pues puede ir ganando su dinero, porque le hace mucha gracia a la gente. Pero bueno, es un suplicio lo que tiene que vivir el pobre hombre. No sé si esta la llegasteis a ver. Phantom tiene la imagen muy grabada del buen hombre. Es que esa imagen, tú dirás eso, que no da miedo, pero, o sea, que es una persona que no tiene malicia y tal, pero válgame Dios. Yo cuando la vi, ese retrato en blanco y negro, asustaba. Daba más miedo que el Nosferatu que está detrás mía. Bastante más. Sí, no, da impresión. Aparte es una película muy siniestra, o sea, es muy siniestra la película. Es una sonrisa que no es de esta época tampoco. Es una sonrisa que parece así, no sé, gótica, del pasado, rara, tío. No, ni humana parecía. Sí, parece una especie de demonio raro, un ente así extraño, sí, cierto. No sois los únicos, como tú has dicho, que os impresionaste. Ya hablaremos cuando hablemos de Batman más adelante, pero el co-creador de Batman, no Bob Kane, el honrado, Bill Finger, que por fin se le ha reconocido como co-creador de Batman, era muy fan de
este actor, Conrad Bates, creo que se llamaba el hombre. Entonces vio esta película y le encantó y fue allí a hablar con Bob Kane cuando ellos escribían, bueno, hacían las aventuras de Batman todavía, y le dijo, tengo la cara del próximo villano de Batman, que todavía no iba, ya te lo dije yo en el vídeo que te mandé, pues no era el archivillano, pero era un villano de Batman y le puso la película. O sea, le mandó a ver la película y el otro la vio y dice, vale, y tal, ¿cómo le vamos a llamar? Pues el Joker. Y todo empezó ahí, porque Bill Finger se flipó mucho con la película y le pareció que era la cara perfecta para el villano Y tú has comentado, por cierto, lo de la desfiguración, y si te fijas, todos los Jokers, desde Jack Nicholson y ya llevado al extremo en el de Heath Ledger, pues tienen la cara un poco desfigurada, algunos por unas razones, otros por otras, pero todos tienen esa cara desfigurada. Sí, aparte el nombre del Joker, aquí en la película, en El hombre que ríe, aunque el hombre que ríe no sea el antagonista y no sea el bufón, tenemos a un bufón que tiene casi las características del Joker, solo que cogen e inteligentemente le ponen la cara del que visualmente da más miedo. Aunque bueno, el bufón, el que lo llaman Jester en este caso, la verdad es que la presencia que tiene es bastante complicada, ¿no? Es una presencia sospechosa siempre, que a mí no me dejaba tranquilo en ningún momento, porque siempre estaba haciendo algo. Tenía una sonrisa de maldad, una sonrisa siniestra, una presencia muy siniestra. Y siempre estaba intentando atar cabos para liar a los demás, siempre. Y mezclaron la personalidad, pues sí que lo hicieron de una manera bastante bien. Y hasta eso llega esta película, ¿no? Que parece que no tiene nada que ver con todo lo moderno, con todo lo que se desarrolla luego, y fijaos hasta dónde puede llegar. O sea, hasta personajes que se están perfilando todavía en la actualidad y que tanto le gustan a la gente, ¿no? Personajes entre comillas modernos, porque mucha gente está obsesionadísima con el Joker esto, el Joker lo otro, tal, pero al final el Joker viene de esto. O sea, viene de un personaje desfigurado que prácticamente no conocía mucha gente en la historia del cine. Luego creo que hay otra película muy interesante, y ya podemos pasar a las tres centrales, que es la de Fausto, que también es una adaptación de la que sería la novela de Goethe, que antes lo mencioné. Que la novela, si alguien no la leyó, está bastante bien. Es un hombre que hace una especie de pacto con Mefistófeles, que se llama en este caso el demonio, porque bueno, no le salen las cosas como quiere, y el demonio pues le promete una cosa y la otra, porque le encuentra una especie de libro, creo, para hacer el conjuro y contactar con él. Pero como que empieza a desconvencerse, ¿no? Que no le convence lo que le vende el demonio, no le convence la moto que le vende. Entonces intenta hacer lo que pueda para sacárselo de encima. Y es una novela interesante porque mezcla humor, mezcla terror, mezcla elementos trágicos, etcétera, etcétera. Y es del año 26 esta adaptación, es de Murnau también, dura 100 minutos. Y la verdad, bueno, yo creo que es una adaptación bastante fiel y creo que hay unos elementos de efectos especiales interesantes. Creo que, Daniel, tú sí que la viste esta, ¿no? Sí. Sí, esta sí. Pues Bueno, sí. el demonio es un poco raro, ¿no? Parece una especie de cucaracha humanoide, una cosa muy rara. Sí, yo creo que no tenían muy... Bueno, a lo mejor claro cómo representarlo, sí, lo que pasa que en aquella época pues sería complicado. Pero aparte de eso, sí, para la época tiene unos efectos bastante impresionantes y además cómo te cuentan la historia de esa manera como era el cine en aquel momento, porque si tú recuerdas la novela, en las novelas se habla un montón y aquí pues no tienen esa facilidad, entonces tienen que, digamos, contarte la historia de otra manera más visual, pero yo creo que aún así llega y la verdad que está bien contada y
impresiona bastante. A mí me impresionó y yo he visto muchas películas y tal, pero es que hay que ponerse a pensar en aquel momento, contar esa película de esa manera, pues es casi épico, digamos. Sí, es épico y no sé si te acuerdas, una de las primeras escenas se ve como, yo creo que son una especie, como una representación de los jinetes del apocalipsis, ¿no? Una cosa así. Se ve a 3 jinetes, uno es un esqueleto y los otros son 2 seres también medio demoníacos, en caballo, corriendo, flotando por el aire, claro. Estamos en el año 26 y yo me pregunto cómo fueron capaces de hacer eso. Soy incapaz de imaginarme cómo tuvieron capacidad de hacerlo. Supongo que habría 1000 trucos, obviamente, pero me sorprende muchísimo que hayan sido capaces de hacer eso. Pues yo no sabría darte el detalle técnico, pero bueno, había sus trucos. Uno de ellos era superponer diferentes metrajes y entonces grabas a los caballos, le borras la parte de, por ejemplo, del suelo y lo superpones con el otro fotograma. Puede ser una forma, puede haber muchas formas, incluso haberlo rodado y en la misma escena, pero borrarle ahí el suelo por donde están pasando y que te parezca que están volando. Había un montón de trucos. En aquella época lo que había era sobre todo ingenio. Eso está claro. Sí, sí, cierto. Y luego también hay otras 2 escenas que llaman la atención, que están concatenadas. Una es cuando Fausto hace el círculo en medio del camino, que me parece curiosísimo porque uno de los remedios aquí para que la Santa Compañía se ahuyente es irse a un cruce de caminos, o sea, si estás en un cruce de caminos, hacer un círculo en el suelo y meterte dentro. Pero en cambio, aquí para invocar al demonio, lo que hace es hacer un círculo y recitar un conjuro. Entonces yo cuando lo veía digo, ostras, pero esto en Galicia no lo podría haber hecho. Curioso. Creo que para ahuyentar a Drácula también se hacía el tema del círculo, porque decía que si no tenía invitación para entrar en un entorno que no podía hacerlo, una cosa así también. Pero lo del círculo, el círculo lo hace por protección, creo yo. O sea, es igual, o sea, supuestamente, ya nos estamos metiendo en un tema que no, pero supuestamente si tú vas a invocar al demonio, cosa que no te recomiendo, porque una de dos, o no te va a venir nadie, o si te viene, mejor que no. Bueno, aunque no te venga, como se te meta en la cabeza, será peor que si viene. Pues sí. Pues el círculo es de protección para el demonio y para cualquier tipo de... Vale. O sea, se hace el círculo para que el demonio al invocarlo no invada ese espacio. Claro, porque si no tú invocas al demonio, el demonio te puede poseer, te puede matar, te puede hacer lo que quieras. Ya lo has llamado. Vale, entonces sí que tiene sentido, sí. Lo invocas y haces el círculo y así él te viene, pero no puede atacarte, porque el círculo te protege mágicamente, por decirlo así. Y lo del cruce de caminos siempre se ha dicho, o sea, eso sí. Que dicen que la Santa Compañía también se aparece en los cruces de camino y eso, y el demonio también. Porque es un lugar donde se entrecruzan los mundos y todo eso, es muy metafórico, pero bueno. Sí. Luego cuando hace el círculo empiezan a generarse unos anillos de fuego hacia arriba. También un efecto especial para el momento muy elaborado, muy desarrollado, muy difícil de hacer y que le tuvieron que dar al ingenio y echar horas y horas y horas allí porque ni nos lo imaginamos el esfuerzo que pudieron haber puesto en ello. Y luego cuando hace el conjuro y aparece el demonio, se empieza como a generar, ¿no? Un tío así medio acostado, o sea, también otro efecto en el que un individuo empieza a generarse poco a poco, empieza a integrarse con el fotograma principal. También complejísimo. Luego el aspecto del demonio en ese momento es raro, parece un sumo venido a menos, o sea, tiene un aspecto rarísimo, yo no lo entendí muy bien. Luego la cucaracha esa con el palito ese raro, que está así todo encorvado, molestando a la gente, pero hace el papel bien, por lo menos lo representa como le toca, ¿no? Porque siempre estaba así como medio escondido entre la gente, nunca iba de frente.
Y ahora ya podemos pasar a las 3 obras principales. Y la primera sería, pues yo creo que podía ser El gabinete del Dr. Caligari, que creo que cronológicamente es la primera también. Que esta, pues yo ya la había visto anteriormente, pero la volví a ver con Phantom. Y yo lo que quiero es que Phantom, que llevamos mucho nosotros hablando, nos cuente sus impresiones sobre esta película. Bueno, es de Robert, bien esta película. Del año 20, como dije, dura 77 minutos y eso mismo. Sí, pues como comentáis, a ver, yo lo que percibí es que es una película que a pesar de tener más de 100 años, 104 si no me equivoco, pues no ha envejecido del todo mal. Sí que es verdad que es una película de cine mudo, te das cuenta de que, bueno, hay ciertos detalles que hoy en día igual quedan un poquito desfasados, pero sí que es verdad que en el tema de los trucos, como uno que voy a comentar después, que me llamó mucho la atención porque sale en uno de los géneros que yo más suelo andar ahí visualizando, pues la verdad es que están bastante bien hechos y también, pues, aunque no haya diálogos, los actores pues tienen unas actuaciones que, hombre, no serán igual súper creíbles porque son más del tipo teatral y claro, pues al ser cine mudo te das cuenta de que no, pues tienen que exagerar de esa manera. Pues están bastante bien. Y después la atmósfera yo creo que es importantísima aquí, porque la atmósfera es lo que crea esta película. O sea, tienes una atmósfera que parece de una película de Tim Burton, muy lúgubre, muy funesta, por así decirlo, y yo la verdad es que, hombre, no es ahí un género que me apasione ya tal, pero pues, para ver varias veces podría, sí. Y esta es una buena película, desde luego que podría estar considerada como de las mejores de la historia. Sí, aparte lo que decías de Barton es claro, o sea, bueno, nos encontramos con una historia pues de un hombre que no me acuerdo ahora muy bien en qué trabaja, pero bueno, se encuentra en un pueblo, tiene ciertos problemas en su vida, tiene ciertas dificultades y demás, y a ese pueblo pues llega, pues como se hace mucho en el expresionismo, pues estos comerciantes o feriantes o esta gente pues que iban de pueblo en pueblo en sus carrozas o en sus coches de caballos, pues vendiendo cosas, comprando cosas, haciendo espectáculos y haciendo todo este tipo de historia. ¿Qué pasa? Que este feriante que llega es el señor Caligari, el doctor Caligari, que tiene una historia detrás, bueno, curiosa, una historia detrás siniestra, oscura. Ya el aspecto que tiene nos recuerda a un personaje de Batman Returns del año 92. No sé si caéis, no sé si sabéis cuál es. Sí, hombre, recuerda mucho. Está más que claro. Y luego ya por la puesta en escena nos recuerda todavía más la mezquindad y la bajeza de este personaje. Y luego el hombre se trae a un sonámbulo que duerme en un ataúd, que en teoría tiene 20 años o 22, una cosa así, que tiene un nombre italiano, ahora mismo no me acuerdo del nombre. Pirelli no es, era un nombre, no me acuerdo, ¿no? Pero bueno. César, o César, pero ya César. César, eso. Y ese se parece muchísimo a Eduardo Manos Tijeras. Sí. ¿Cuál es la trama que acaban descubriendo a través de diferentes escritos, de diferentes investigaciones y demás? Que este tío es un asesino y el otro lo tiene hipnotizado como su sonámbulo, como su siervo, y lo utiliza para matar a la gente. Y entonces va por diferentes pueblos viajando y lo que hace es sembrar el caos en esos pueblos. Y luego, cuando acaba de sembrar el caos y de matar a quien sea, pues se va a otro pueblo. Y así sucesivamente. Y así lleva toda la vida el hombre. Y vemos que aquí hay una investigación también. Ya empezamos a meternos un poco en un género casi policial, casi detectivesco. Luego hay una situación paralela en la que la gente está buscando un asesino porque se están produciendo crímenes. La gente piensa que es alguien del pueblo, pero el asesino realmente ya sabemos dónde está, y es un tira y afloja con este doctor Caligari, con su sonámbulo, muy ingenioso, muy
una atmósfera muy cerrada, como dijo Phantom, una atmósfera opresiva, que parece que todo va a estallar en cualquier momento. Y vemos por la estética clara del expresionismo, esas formas tan exageradas, esos entornos imposibles que empiezan muy anchos, acaban muy estrechos, giran para un lado, giran para el otro, hacen filigranas por todos lados, esa oscuridad, esas sombras, etcétera, etcétera. Y luego al final todo acaba de la peor manera para la persona que lo denuncia. Sí, pero yo quería comentarte algo del final, porque a mí me recuerda a dos películas. Una de ellas de tu querido Martin Scorsese, Shutter Island, y también me recuerda un poco en una cosa al final de Origen de Christopher Nolan, en el hecho de que al final en un Origen no te queda claro si estás soñando o si es la realidad. Y aquí, después de haberte contado toda la historia, cuando ves la escena final, no te queda claro si lo que te ha contado este hombre es la verdad y está injustamente allí porque el otro es muy listo, o bien el tipo está totalmente loco y se ha inventado toda la historia para, yo qué sé, pues en su locura se ha inventado la historia de que él no está ahí porque tenga algún problema, sino que es que el doctor pues ha engañado a todo el mundo y lo tiene ahí para que no lo delate. Y es capaz el doctor de, con sus tejemanejes, darle la vuelta a todo y hacer que este hombre pues sea ingresado en una institución y todos lo tomen por loco, ¿no? ¿Cómo va a ser este el asesino? Si este es un showman, este tal, este no sé cuál. Me voy a aventurar a contar el detalle que yo percibí en la película. Sí. Porque mira que, a ver, que está eso, como dije antes, muy bien, pero a mí hubo un detalle que me llamó mucho la atención porque era inesperado totalmente. Y es que, no sé si es en una cama, me parece, creo que sí, se produce un apuñalamiento. Ese apuñalamiento pues es típico del slasher. También puede derivar a lo que es un giallo, ¿no? Pero sí que es verdad que la forma como se produce pues es prácticamente como la que aparecería en cualquier slasher de turno, y sobre todo el efecto que se hace, porque claro, se queda muy bien al coger que vemos que es el puñal, se va a clavar el cuchillo, pero claro, como está en blanco y negro, no hay sangre y después se cambia de toma, ¿no? De golpe. Bueno, vemos un cuchillo bajando, si no me equivoco, era así, ¿no? Y de repente pues... Se ve, sí, se ve el apuñalamiento, pero en la sombra, solo se ve la sombra. Eso es. Pues eso está muy bien. Y eso pues que me recordó mucho un slasher y a un giallo, porque es que es algo que yo no me esperaba que iba a aparecer así. Sí, lo de las sombras yo creo que son los pioneros y tenía una maestría enorme. Al final va a influir en Psicosis también mucho y luego ya en todos los slashers. O sea, bueno, en los slashers de verdad, en los demás no influye nada. Pero sí, vemos la influencia en cualquier slasher decente que tú cojas, vas a ver la influencia sobre todo de esas sombras, ¿no? De ese alejamiento entre la víctima y el ejecutor hasta el momento concreto en el que tiene que producirse el acercamiento. Y luego, bueno, son ingeniosos también, porque había una escena en la que el señor Caligari pues estaba en su caseta, bueno, en su carroza, y le tocaban en la puerta desde fuera, y la abría, y primero él se veía dentro de un escenario, con una cama, con el ataúd de César y con todo el tema. Luego le tocaban la puerta desde fuera y se veía como que era la puerta de la carroza. Pero nunca se veía un plano entrando en la carroza, no, se ve pues abrir, que hay una cama, que hay tal y que cual, pero nunca se ve entrando en ese entorno en el que estaba el doctor Caligari. ¿Por qué? Porque eran entornos diferentes. Pero con ingenio, los directores y el equipo técnico el equipo técnico dije, bueno, dos entornos diferentes, lo medio juntamos así y queda perfecto, está, no tiene problema. Y nada, la verdad es que es una película digna de elogio, de consideración. Yo la tengo creo que está en 4K, ¿no? Restaurada o algo así. Sí, está restaurada. Lo que pasa es que, bueno, como explicaban en la visualización, también le pasa un poco hasta que tanto te gusta a ti la ciudad desnuda.
bueno, que costó mucho restaurarla y tal, pero sí que es verdad que esta, la del gabinete, tenía saltos en la imagen, constantes. No Sí, quedan mal, que algunos conste. tenía. Pero bueno, habrá algún pulcro por ahí que dirá, esto no puede ser. Pero bueno, se veía muy bien, la verdad, la película. O sea, han Estaba hecho un gran trabajo. pintada de amarillo, como Nosferatu. Sí. Antes algunas las pintaban. Pero es que muchas de estas pelis también pasa con Nosferatu. Están restauradas en plan porque o bien por la guerra, o luego muchas de estas se han deteriorado por el material que se hacían, por mil cosas. Y muchas de estas películas también están restauradas, pero en plan remendadas. O sea, esta parte es del metraje de la copia que tenemos alemana y esta es de una copia que se encontró en la República Checa y tal y cual. Y esto es, entonces, claro, lo que sorprende es que se vean también estando tan parcheadas como están, que han tenido que coger piezas de aquí y allí. En mi caso sí que es verdad que está muy bien que restaures la película, pero sí que es verdad que estaría bien intentar conservarla al máximo, tal y como se estrenó en su momento. Y, por ejemplo, hay gente que me va a criticar igual por decir que el tema del grano es importante en las películas, incluso en esta. Una película que tú le quitas el grano, pierde desde la definición hasta llega a perder incluso la calidad, pues se ve muy mermada. Eso para empezar. Y pues pierde ese tono cinematográfico. Es lo que hay. El grano ayuda. Sí, a ver, en este caso, las manchas también que le salen de la proyección y todo el tema. Eso, sí. Eso es como quitarle el alma a la película, ¿no? Es un poco. Es una parte de la esencia. Las manchas ya las tenían cuando se proyectaban, porque la conservación de esos celuloides era complicadísima y en la época era todavía más, porque les daba igual, básicamente. O sea, ahora tenemos un montón de cuidado con todas esas cosas, pero es que antes, pues que la pongo aquí y la pongo encima de la cocina y le pongo un café encima, o sea, me da igual. Y luego creo que, bueno, debería de estar ahí, en todas. Sí, porque lo comentasteis muchas veces, que había partes de las películas, de alguna tapadera o no sé qué historia, que las usaban en la guerra para como casquillos o no sé qué historia, o sea. Entonces, bueno. Lo que me sorprende es que sean capaces de reconstruir la película. No sé bien en qué se basan, porque si no hay una cinta entera, no sé en qué se basan. A lo mejor alguien dejó escrito como el guión de la película, entonces se iban basando en eso. No sé muy bien, es complicado. Me parece un trabajo complicado. Y restaurarlas ya, bueno, ya ni de cuenta. Supongo que tendrán los guiones, o sí, o otra cosa no se me ocurre, o alguien que la haya visto entera, que hoy en día es complicado en su día, que esté vivo, quiero decir, y que te diga, pues aquí le falta no sé qué, porque si no, otra cosa, quizás libros de cine que te cuenten cómo era la película, pero sí, tiene que ser una cosa complicada. Y yo supongo que también muchas veces cuando han encontrado, ya te digo, pues diferentes versiones y tal de la misma película, pues hombre, el director no era como ahora, que el corte del director, el corte era el que era y ya está. Entonces, pues si resulta que en la película que se encuentran en la República Checa tiene una escena más o dos escenas más que no tienen en la de la alemana, pues dirán, ay, pues esto tiene que faltar, y así van haciendo supongo, no lo sé. Sí, exactamente. La música también es un tema curioso, interesante, porque nosotros estamos viendo las películas, todas estas películas mudas con una banda sonora de fondo, pero lo que yo no tengo claro es si esa banda sonora se corresponde con la que se tocaba originalmente en las salas de proyección, que se tocaba ahí en directo la música. La de Nosferatu le queda genial, la del Gabinete del Dr. Caligari también, pero no sé si realmente todas las películas mudas, la música que se les pone tiene que ver con la original. Pero bueno, igualmente Nosferatu y Caligari bien elegida, aunque no sea la original, que probablemente sí que lo fuese. Y podemos pasar ya a Nosferatu, ya que la introduje yo, que esto ya me parece, pues, palabras mayores en cuanto a influencia en el cine de terror sobre todo. Creo que son 9 años los que pasan
o un poco más hasta que se publica la Drácula de la Universal, 10 o una cosa así, en la que salía Bela Lugosi de actor principal. 10 años, no, 9, creo que es del 31, no me acuerdo muy bien. Nosferatu del 22, pero Drácula... no sé si era del 30 o del 31, pero bueno, 8 o 9 años, tampoco es mucha diferencia, sí. Sí, 31. La de Todd Browning creo que es. Que en España salió en 98. Christopher Lee más adelante. ¿Cómo? Más adelante Christopher Lee. Ah, sí, en el 59, 58. Bueno, sí. Tardó bastante, sí. Sí, 58. Sí, pero al final, gracias a... Yo creo que esta es la primera película de vampiros al uso que se hace. Y gracias a que se hizo, pues todo lo que ha venido luego. Tuvo un montón de problemas, pues, con los derechos de la obra, porque creo que estaba viva, no sé si era la mujer o era la mujer de Bram Stoker, creo que estaba viva y los derechos pues no los habían comprado, pero bueno, como habían cambiado tanto los nombres y todo el tema, pues podía colar perfectamente, la verdad. Pero bueno, quisieron sacar adelante toda esa denuncia y todo ese rollo. No sé si la película luego tuvo que estar prohibida, no sé cuántos años. Sí, Luego se quemaron bastantes metrajes de la película, un deterioro enorme, vilipendiada completamente, acusada de plagio. Bueno, pero luego la película, a ver, se parece y no se parece, porque ni va a Inglaterra, hay elementos, sí, el muchachito es Jonathan Harker y el otro es una especie de Drácula así que bueno, pero no es Drácula, o sea, es otro rollo y le acompañan otros elementos. Y que, por cierto, tú has hablado de la influencia. En Blade 2 de Guillermo del Toro, por ejemplo, los vampiros son calvos como Nosferatu. Y en las 3 novelas que él hizo, que luego hicieron una serie que os recomiendo, que se llama The Strain, Guillermo del Toro que coescribió una trilogía de novelas con otro señor de vampiros. Y hicieron una serie que se llamaba The Strain y allí todos los vampiros son calvos. Imagínate de dónde sacó la idea, pero... No sé, yo sí veo, o sea, yo no soy aquí jurista, bueno, jurista sí puedo estudiar, pero no soy juez, pero yo no le habría dado, la señora ganó el caso y estuvo varios años que no lo pudieron emitir y tal y cual, vamos, el estudio tuvo problemas y todo, pero yo no se lo habría dado, porque realmente, hombre, tiene elementos, pero no es Drácula, o sea, yo la primera vez que la vi y esta también, digo, hombre, claro que hay cosas, pero es que cualquier cosa de vampiros tiene a un poquito de Drácula, pero no lo va a demandar a todo. Digo, esto, no sé, yo no lo veo. O sea, en Drácula se enfatiza mucho en temas de la sexualidad y el tal y cual, y aquí también, pero de forma diferente. O sea, no sé, yo... no lo veo, pero sí tuvo muchos problemas, pero bueno, luego se convirtió de culto. Aquí es una sexualidad casi mórbida, ¿no? Una cosa que al fin y al cabo este tío es un monstruo. Pero sí que empieza a tener esa presencia magnética que ya, bueno, ya se tenía en la novela de Bram Stoker. Es una... A pesar de que sea un monstruo horrible que tú verías y te escaparías corriendo, tiene una suerte de presencia así como atrayente, como carismática. Y bueno, sí, perdón. No, sí, pero es diferente. El Drácula cuando sale así de mayor en la novela, y para los que no hayan leído la novela, la película de Coppola, vale. Pues sale así de viejo y tal, pero cuando él va a Inglaterra es Gary Oldman en sus mejores momentos ahí con su bigotazo, o sea, Drácula, el Drácula de Bram Stoker representaba el estereotipo que los británicos tenían en aquella época de los europeos, unos tíos seductores que seducían a las mujeres, que engañaban a los hombres y tal y cual. Este señor, el pobre de seductor, tiene poco, es una criatura, y todo el tema de la sexualidad es un poco más
como más turbio, más reprimido. De hecho, haciendo un spoiler de una película de hace 102 años, al final la muchacha no la seduce como seduce Drácula a Mina Harker, sino que lee en el libro ese que para salvar a... Porque este hombre, aparte de eso, traía la peste ahí con las ratas que había traído en el barco. Para salvar a la ciudad de la peste, pues tenía que entregarse ella. O sea que no, eso no es seducción, eso no es como Mina Harker y la otra, que nunca me acuerdo del nombre, que la seduce totalmente, Drácula. Esto es, bueno, me voy a dejar hacer porque es la única forma, sacrificándome de... Pero eso, no hay esa sexualidad así seductora, oscura y tal, ¿no? Aquí es todo súper turbio. Aquí es, da la vida por la ciudad y entrega tu cuerpo. Sí, básicamente. Sí. Y ya tenemos, bueno, la puesta en escena del Conde Orlok, que creo que se llama, que tiene bastante de, bueno, de siniestro y de oscuro su figura fuera del cine, la de este actor, la de Max Schreck o algo así que se llama. Bueno, se comenta que el señor se creía que era un vampiro de verdad, incluso hay una película que es La sombra del vampiro del año 2000 o 2001, en la que creo que es Christopher Walken el que hace de este personaje. Me parece. No, Willem Dafoe, perdón, sí, Willem Dafoe. Sí, cierto. Que es Willem Dafoe el que hace de este personaje. Y se ve un poco lo que cuenta esa leyenda, ¿no? Que el tío se creía de verdad que era un vampiro, que se le había ido la olla, pero bueno, le pasa a muchos actores, tampoco hay que irse tan lejos. A Heath Ledger yo creo que también le había pasado con el tema de Batman. El tío se creía al final que era Batman. Batman no, el Joker, que digo yo, Batman, madre mía. Y algún otro actor que hizo de Joker, incluso Jack Nicholson, en alguna entrevista, alguna que le hicieron, también lo comentaba, que tenía que tomarse muchos descansos porque se le iba a la cabeza de que realmente se creía que era el personaje. Entonces, bueno, no sería tan raro. Al final, al representar a tantos personajes y hacerlo bien, uno pues puede vincularse mucho con uno de ellos. Y creo que la puesta en escena es terrorífica completamente. O sea, la forma en la que se presenta, la forma en la que llega, todas las sombras que rodean a esta figura. No sé si os acordáis de esas escenas típicas cuando está subiendo las escaleras, así de forma sigilosa, que va así caminando como si fuese casi una marioneta, pero se ve esa sombra detrás y eso es aterrador. O sea, es una imagen que creo que está en la retina de la propia historia del cine. O sea, y creo que se ha repetido y repetido y repetido. Luego esas neblinas que salen, esos entornos tan oscuros, tan con esas aristas tan marcadas. Y luego otra escena también clásica, muy mítica, es cuando sale del ataúd y comienza a caminar y está así en el ataúd, esa típica escena de vampiro que tan copiada sería. Y hay un elemento muy interesante de la película, y es que la película se llama Nosferatu, una serenata del horror, o una sinfonía del horror. Y la película de Nosferatu se divide en varios actos. Y en cada acto se utiliza una música diferente, como si fuese una ópera o una pieza de música clásica tocada en un concierto o lo que sea. Y cada una de esas músicas, o sea, de esas melodías, va transmitiendo o generando un sentimiento distinto. Empezamos con una melodía más suave, en la que se introduce al personaje que va pues, con su compañero de la inmobiliaria a esa zona a ver al Conde Orlok y todo el tema tal. Entramos ya en el segundo acto y en el tercero, que la música empieza a volverse un poco más tensa. Ya se aparece el hombre lobo, que bueno, es una aparición estelar. Se aparece también el diablo, creo, y ya entran en un entorno pues que bueno, se parece a Rumanía, entre comillas, bastante. Seguimos avanzando en las fases y en los actos y la música todavía pues se pone más grotesca y más terrorífica, hasta el punto de parecer esa música que es como si estuvieran tirando con una pinza de una cuerda, ¿no? De esta en la que se toca. Sí. Y eso me parece una idea interesantísima. ¿Qué has dicho tú del hombre lobo? Yo creo que eso no era ni un lobo, o sea,
Una llena, creo que. Una llena, que digo, estos se han ido al museo y han grabado al primer bicho que han visto y han dicho lobo. Lo mismo no tenían lobos allí y claro. Sí, o no tenían lobos semidomésticos o lo que sea. Pues yo creo que es una de las películas más relevantes, diría yo, en la historia del terror, ¿eh? Y maltratada, muy maltratada. Hay un remake del año 79, Sí. creo que está bastante bien. ¿De qué año dijiste? Creo que es del 79 el remake, o del Esto es lo 78. que yo iba a comentar, el misterio de Silent Slot. Es una... No, ese es otro. Ah, vale. Porque esta Voy a mirar. me pareció muchísimo a... Bueno, es que es un vampiro y es una miniserie, creo, de varios episodios. Es Sí, que mira, yo es del 79. Pero que yo creo que recordar que se hizo, yo no la he visto, pero que se hizo una serie así inspirada en Nosferatu, pero no tengo conocimiento yo de mucho más, pero existe por ahí una serie inspirada en el personaje. Y como hemos dicho también, es que el personaje, muchas de las cosas de los vampiros, porque vamos a ser sinceros, que nos hayamos leído Drácula de Bram Stoker, somos hoy en día 5. Y entonces muchas de las cosas que la gente cree de los vampiros que viene de Drácula, viene de Nosferatu realmente. O sea, su influencia en el cine de terror, pero sobre todo en el cine de vampiros, ha sido brutal. O sea, ha sido increíble. Todo el tema de las sombras y todo el tema, sí, ha sido muy importante. Lo que pasa es que mucha gente, pues, como no ha visto esta película, pues no lo sabe. Pero si tú has visto, yo hablo de un espectador de hoy en día que ha visto muchas películas de vampiros y ves Nosferatu y dices, mira, esto es como lo de esta película, mira, esto es como lo de Guillermo del Toro y esto es como... Hay un montón de cosas que se han sacado de esta película. O sea, la influencia en el cine de vampiros es brutal. Sí. Y el remake que decía yo, volviendo a él, lo dirigió Werner Herzog en la antigua República Federal Alemana, ya disuelta, que todavía sigue activo este hombre, me parece. Sí, uno de los grandes del cine alemán, cuidado. Si le preguntas a nuestro querido el señor Cavide, por cierto, un saludo, y con razón te dirá que es uno de los grandes directores de la actualidad y bueno, y de hace mucho tiempo también. Pone aquí que hizo algo en El Mandaloriano, no sé muy bien lo que. Sí, sale en un episodio y es al que se le debe el hecho de que ya esta es una fricada, pero bueno, la cuento. Al principio estaban dudando entre si hacer al Grogu, al Baby Yoda, un muñeco animatrónico o CGI, y le dijo el Werner, que sale en un episodio haciendo de villano, en el primero, dijo, no hagáis CGI ni nada, haced el animatrónico, que parezca real, que no parezca que está dibujado, y le hicieron caso y ahora medio mundo ama a Grogu. Pero bueno, aparte de eso, este hombre ha hecho un montón de películas, esas que tú has dicho, Aguirre, La cólera de Dios, que está bastante bien, que va de unos españoles ahí en Latinoamérica, unos conquistadores y tal, ha hecho de todo. Hasta yo lo último de él que vi es un documental sobre volcanes, que se iba a sitios donde había volcanes y tal, y o sea, el tío sí es verdad, ahí le doy la razón a Caribe, que es uno de los grandes del cine. Así que si alguien tenía que hacer un remake de la película, que yo no soy muy favorable, pues mejor que sea él. Y además él es alemán también. Sí, no, a ver, la película está muy bien valorada. Le cambiaron el título y se llama Nosferatu, Fantasma de la Noche. Phantom... ¿Cómo es? Phantom der Nacht. Phantom der Nacht. Y ya comentado esto, pues podemos pasar a la última película, que ya es con voz. Ya tiene unos matices diferentes y creo que es una de las pioneras también de lo que vendría a ser el cine noir posteriormente.
Y esta película la dirige Fritz Lang, que es el que dirige Metrópolis también y un montón de películas innumerables. Pone aquí que tiene 61 películas y series en su haber, el buen hombre. Debió de ser un poco antes de exiliarse a Estados Unidos. Y es una película que dura 111 minutos, del año 31. Tiene una calificación buenísima en cualquier plataforma que la busquéis. Creo que ya no tiene creo que ya perdió los derechos, que está en dominio público. Y pues realmente es una película intrigante, es un thriller maravilloso. El subtítulo es El vampiro de Düsseldorf, pero de vampiro este hombre pues tiene poco. Luego hay otra película posterior que no es de Fritz Lang y no tiene nada que ver, que se titula El asesino de Düsseldorf, que a lo mejor cuenta una historia parecida. Yo no la llegué a ver, no lo sé. Sí, es que yo creo que este es de los primeros casos de nuestros amigos traductores, porque sí es verdad que al principio de la película los niños cantan una canción de un vampiro que le hace algo a los niños y tal y cual, pero luego realmente no hay más referencia al vampiro en sí en toda la película. Yo lo único que he encontrado es que decían que estaba inspirado en un asesino que se bebía la sangre de los niños. Pero claro, eso tampoco sale en la película. Y entonces ya me dio la curiosidad y busqué el título en alemán. Y cuando yo vi el título en alemán y decía Die Staatentam, lo que fuera, porque yo no sé alemán, pero en ninguna parte aparecía vampiro o algo así, pues ya dije, bueno, voy a buscar aquí un traductor de los muchos que hay en internet, que aunque la traducción no sea perfecta, por lo menos se aproxima, ¿vale? Y puse M y lo que fuera en alemán y me decía algo así como M, una ciudad en busca de un asesino. Y digo, claro, de eso sí va la película. O sea que yo creo que la traducción aquí la hicieron como les dio la gana. Sí, es que es Eine Stadt sucht einen Mörder, sí. Una ciudad, no sé qué, un asesino. Sí, no sé por qué hicieron esta traducción, pero bueno. Y en esta película nos encontramos pues con un ambiente que ya va a ser casi clásico en muchas películas, ya voy a decir casi slashers, porque aparece, como en esta de Texarkana, que aparece, o la de El asesino de Rosemary, que aparece una ola de asesinatos, ¿no? Se produce una ola de asesinatos en condiciones muy extrañas y se empieza a investigar, la policía empieza a pensar que eso se debe a un mismo asesino porque se encuentran elementos comunes en todas las escenas de todos los crímenes. Y lo que sucede es que, ¿cómo diría? Que la gente empieza a sugestionarse y empiezan a realizar batidas y empiezan a desconfiar todos de todos, hasta el punto de que un anciano quiere ayudar a una niña y ya se le acercan 4 personas para incriminarlo. ¿Tú por qué te interesas por esta niña? No serás el asesino, tal, no sé qué. Se forman patrullas civiles para vigilar las calles por la inoperancia de la policía. Vemos a los políticos de turno reunidos y a los más altos cargos que son todos como cerdos, que lo único que hacen es beber sus copas de cerveza o de vino y fumar, que les interesa todo bien poco. Y vemos cómo se va desarrollando todo, ¿no? Y cómo se va tirando de la manta y al final la persona que estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado, le pintan una letra y la tenemos liada para esa pobre persona. Aunque luego realmente creo que sí que dicen que sí que era el asesino, pero porque tenía problemas mentales. Iba con una niña además y tal, y le pusieron la M de Murderer o como se diga. Murder, sí. Sí era porque iba con la niña que la había cogido antes para, bueno, ya imaginamos, y tal. Pero a mí una de las cosas que me pareció más interesante de esta película era que se hacen como dos, digamos, búsquedas paralelas. Una, la oficial, la del Estado con la policía y tal y cual, y la investigación criminal, y otra, la de los propios criminales, o sea, el sindicato del crimen, que se reúnen ahí todos y dicen, esto no puede ser, este señor nos está fastidiando la vida porque hay redadas cada 2x3 y no es bueno para los negocios, entonces tenemos que capturarlo nosotros, porque como esperemos que lo capture la policía, aquí no... Y al final lo capturan los asesinos, o sea, dice, vamos a usar a los mendigos
y tal, que hay mendigos por todos lados, desgraciadamente, y que ellos nos vayan avisando de las cosas raras y al final así es como lo capturan y le hacen un juicio paralelo, digamos, no vamos a decir un juicio popular porque allí lo que hay es criminales, pero un juicio no el juicio oficial y tal. Entre eso que me gustó muchísimo y como tú has dicho, que refleja lo que es la histeria colectiva. O sea, si alguien no tiene claro lo que es histeria colectiva, yo le recomiendo que se vea esta película porque es eso. Aquí hasta los criminales dicen, esto no puede ser, aquí hay que solucionarlo como sea porque se está liando. O sea, la misma escena que tú has contado del anciano, o sea, ¿qué es eso? Es reflejar la histeria colectiva. Yo quería destacar también la escena del jefe de los bajos fondos, porque tiene un atuendo bastante peculiar. Y luego también un aire, ¿cómo decirlo?, marcial, un aire muy típico de las leyes, ¿no? Y también es una ciudad crítica a lo que es el tema del nazismo, ¿no? A lo que se venía encima, vamos. No sé, yo creo que es una gran película. Tiene un final épico y es bastante vanguardista. Eso sí, el tema del tabaco, yo creo que aquí había un problema gordo si se llega a rodar hoy en día, ¿eh? Sí, es verdad, están fumando seguido, una pasada. No acababan un cigarro y ya están encendiendo el otro. Es verdad, bueno, y el alcohol igual, aparte bebían en esas jarras enormes de cerveza que eran más grandes que mi cabeza. Sí. Y bomba. Y se ve mucho la diferencia, ¿no? Los líderes y los de los bajos fondos, los máximos mandatarios, son todos entrados en carnes, ¿no? Son todos corpulentísimos. Y los demás, la gente de a pie, están todos como palos, están todos como estacas, porque no tienen dinero para comer, ni recursos. Y los demás, que son los que deciden sobre qué hay que hacer y qué no hay que hacer, pues están ahí, bueno, comiendo sus zancos de pollo, comiendo sus cosas y bebiendo sus licores, mientras la gente de a pie es la que está realmente sufriendo. Y creo que introduce un tema importante en lo que es la criminología, es el tema de que cuando uno mata pero no es dueño de sus actos porque está mentalmente ido, pues no se puede incriminar a esa persona igual que una persona que lo hace siendo completamente dueño de lo que hace. Por eso muchas veces cuando alguien comete una serie de asesinatos, el abogado sabe perfectamente que los cometió, el abogado que lo defiende, pero lo que intenta es demostrar que esa persona pues no tiene control sobre sí misma, no está en el uso de sus facultades para así reducirle la condena o que lo manden a una institución, que siempre va a ser mejor que te manden a la cárcel. Imaginad que uno de nosotros es un asesino de niñas o de jóvenes y no eres capaz de demostrar eso y te mandan a una cárcel convencional. Tu final va a ser trágico. Eso te voy a decir, si te mandan a una cárcel, es un poco lo que se ve en la película, o sea, hasta los criminales hay cosas que dicen, hombre, esto no, adultos vale, pero niños no, o sea, si eres un criminal asesino de niños o pederasta o todas estas cosas horrendas, en la cárcel, cuidado, o sea, ni duermas porque vas a acabar mal, o sea, eso en la cárcel, no, te matan. Yo ahí no voy a entrar a hacer valoraciones morales ni nada de eso, pero es un hecho, o sea, como no estén muy pendientes los guardias, esa persona dura 3 días. Sí, pues es un poco lo que presenta con el juicio final, ¿no? Que esa persona que lo defiende, no, pero no está en el uso de sus facultades, él está poseído por una fuerza de no sé qué, no sé cuánto, él no lo hace aposta, no lo hace queriendo tal y cual. Lo que necesita primero es un juicio y luego tratamiento, y no esto que estáis haciendo, que tal y que cual. Y al final llega la policía y como que se acaba todo, ¿no? Más o menos. Y esto luego lo plantea en Psicosis, en una de las últimas escenas, el psiquiatra de Norman Bates está explicando que no es él, que es su madre. Pues así, pues en vez de meterte 20 años en la cárcel, pues te meten 5. O te meten en otro sitio. Una película interesante por todos lados. Es muy lenta, eso sí, tiene un ritmo muy pausado. A veces se puede hacer bola, sobre todo a ojos de hoy en día, pero
a los que nos gusta el cine noir, por ejemplo, y las cosas así de cocción lenta, esta película tiene muchísimo que decir. Y ya llegados ahora aquí, bueno, no sé si Daniel quieres apuntar algo más sobre esta película, y si no, hacemos ya una valoración final muy rápidamente y acabamos con el episodio de hoy. Sí, vale, yo no, nada más, básicamente lo que tú has dicho y bueno, es eso, pero lo interesante de esta película, aunque se refleja al asesino y tal, es lo que hemos hablado un poco, es la ciudad, en realidad es la ciudad que busca al asesino y eso yo creo que no muchas películas lo han reflejado o lo han apoyado. Normalmente vemos el lado de la policía o el lado del asesino o el lado, pero nunca el lado de las víctimas o posibles víctimas. O sea, ese momento que tiene esa madre ahí al principio que pierde la hija o al final cuando dice algo así como que nada de esto me va a devolver a mi niña, pues eso no suele salir en las películas de este género. Sí, efectivamente. Pues ya llegados a este punto, lo que, bueno, podríamos concluir, yo básicamente diría que estas películas pues son hijas de su tiempo, representan un signo de rebeldía contra una forma de hacer las cosas en el momento, intentan canalizar todas esas energías negativas y todo ese miedo y esa ansiedad, esa incertidumbre que había en el panorama, y lo intentan representar, pues, expresándolo, nunca mejor dicho, en todas las formas que introducen en las películas, y haciendo eso son capaces de generar las bases de las películas de terror clásicas de los años 30, 40, 50, que estas a su vez son las que sientan las bases de las siguientes y de las siguientes. Y al final todos estamos viviendo de ellos. En el terror creo que ellos son pioneros, aunque otros lo fueron en otros ámbitos del cine. Entonces yo cualquier película que sea expresionista, ya solo, únicamente por el aspecto estético, aunque sea la más ruin de todas, yo la recomendaría. Y poco más habría que... Y bueno, y luego ya si nos vamos al contenido, El gabinete del Dr. Caligari, para mí, creo que es la que está por encima de todas las demás. Aunque Nosferatu me parece muy buena, El hombre que ríe también, Metrópolis y la de M obviamente también me parece una pasada de película. Pero para mí la que estaría por encima y la más representativa, la que mejor recoge todos estos elementos que mencionamos, sería El gabinete del Dr. Caligari. Sí, yo estoy un poco de acuerdo con lo que comentas. Son películas que para lo que vino después, pues consiguieron de una manera u otra, pues coger y encumbrar a estas películas, porque de alguna manera es verdad que, bueno, los efectos son los que son, pero evidentemente este tipo de películas no necesitan eso porque tampoco han envejecido mal. Son películas que tú como las ves hoy en día, después de tantos años, te das cuenta de que pues han envejecido muy bien y que, bueno, que no todo es CGI, que las cosas se pueden hacer con pocos recursos de una manera que tú sepas utilizar las cámaras, sepas utilizar ciertos elementos del entorno que te permitan de alguna manera pues darle ese motivo trágico, ese motivo de terror a la película y bueno, pues la verdad es que siempre serán películas que sirvieron para lo que viene después en el cine y son piedras angulares. Entonces, como bien tú dices, yo creo que pues un 10 sería lo justo para cada una, vamos, porque a mí, a ver, como dije antes, El vampiro, la de M, pues bueno, entiendo que es una gran película, pero sí que se me hizo un poco igual, más lenta de lo debido. Entonces, pero bueno, no deja de ser una gran película de un sobresaliente. Pero bueno, es para gustos eso. O sea que sí, son grandes películas y siempre se pueden volver a ver, que no hay fallo ninguno y disfrutar de ellas. Sí, yo básicamente eso. En aquella época Alemania era una de las grandes mecas del cine. Y tanto es así que Hollywood pegó el subidón también con toda esta gente que emigró después. Y es lo que habéis dicho. Hay películas muy buenas, muy interesantes, hay que entender que son de la época, como hemos dicho,
Y luego, sobre todo, si nuestros espectadores son personas cinéfilas y les interesa saber esas cosas tipo, ¿por qué los vampiros de Guillermo del Toro son calvos? ¿Por qué, yo qué sé, el mundo de Eduardo Manos Tijeras tiene ese aspecto? O el mundo de Beetlejuice incluso. ¿Por qué tiene esta pinta Gotham City en las películas de Tim Burton? Y de otras 1001 películas lo van a encontrar ahí. O sea, los orígenes y las referencias vienen de ahí. Así que son interesantes, son buenas películas, unas mejores que otras, pero son buenas todas. Quizás no tan para nosotros que estamos acostumbrados a cosas más frenéticas, pero yo creo que si se le da una oportunidad puedes encontrar verdaderas joyas. Y sobre todo porque es eso, es que mucho del cine que nosotros ahora disfrutamos viene de ahí, viene de esa gente que fue valiente, se atrevió a hacer cosas diferentes y sobre todo usó el ingenio, que al final es lo importante, si no, lo demás no vale de nada. Efectivamente, pues muchas gracias a los dos, a The Phantom y a Daniel. Y nos vemos en la próxima y también gracias a todos los que nos veáis y escuchéis. Así que hasta la próxima.